El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Alabamos al Dios bueno. Gloria al Señor. Siempre ocupo un minutito antes de presentar el mensaje de la palabra de Dios, y lo digo de antemano: bendigo al Espíritu Santo por la oportunidad que tengo de ser vocero de Él, de ser medio de Él para traer una palabra al pueblo que seguramente va a bendecir. Eso es un acto de la misericordia de Él. Pero ocupo este tiempito para dar la bienvenida a otro grupo de personas que por diferentes razones no pueden llegar a esta casa de oración y a otra casa de oración que les pertenezca ir, sino que nos van a oír y ver a través de Radio Savage, y también a través de internet, las diferentes plataformas donde se está pasando esta predicación. Yo quiero que a ellos también les demos la bienvenida, anhelando que reciban la misma bendición que nosotros vamos a recibir aquí. Bendiciones a ustedes que nos están mirando ahora mismo. El Espíritu Santo seguramente va a hablar a sus corazones. Ahora pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. Ya se los he dicho repetidas veces que me siento cómodo, no sé si la palabra cómodo esté adecuada, predicar en serie. Me siento cómodo, se me facilitan las cosas predicar en serie, es decir, tomar un determinado tema bíblico y profundizar en él, en ese tema bíblico, hasta comprender la mayoría de aspectos que tienen que ver con dicho tema. Y por eso me siento cómodo, se me facilitan las cosas predicar en serie, es decir, eslabonar una serie de predicaciones sobre el mismo asunto, profundizando hasta donde mi mente limitada me puede ayudar, y el Espíritu Santo también hace lo mismo en mí, y saco todo el provecho para bendición de ustedes. Por supuesto que la selección de ese tema para formar una serie me viene con algún grado de guianza del Espíritu Santo, y también me viene de lo que comprendo puede ser la necesidad de la congregación, porque la predicación tiene como objetivo sanar la congregación, bendecir la congregación, corregir la congregación. Entonces, bajo guianza del Espíritu Santo y mirando las necesidades, me viene la guianza para preparar una serie. Después de la pasada predicación, que fue de ocasión, no les pregunto porque debo de tener oyentes nuevos, y de paso ustedes son un tanto olvidadizos. ¿De qué hablé en la pasada predicación? Del bautismo en agua. Qué bueno, sobre el bautismo en agua. Pienso que fui guiado por el Espíritu Santo a otro asunto después de esa predicación, a un asunto que espero nos bendiga y edifique a todos. Después de esa predicación de ocasión con motivo del bautismo, fui guiado para el asunto que vamos a tratar hoy, y casi estoy pensando que con esta predicación están haciendo una nueva serie. El tema en cuestión que voy a compartir ahora, el tema en cuestión viene como en oposición o controversia. Escuchen bien esas dos palabras. Viene como oposición o controversia a un mal uso que comúnmente hacemos de la bendita actividad que llamamos oración. Repito esto para que tomen sentido. La predicación de hoy viene como oposición o como controversia
a un mal uso que nosotros hacemos de la bendita actividad que llamamos oración. ¿A qué me refiero? Aunque no es sobre ese asunto, no es sobre la oración que viene esta predicación, pero parto de ella para llegar al aspecto que va a tratar esta predicación, valga la redundancia. No voy a hablar sobre la oración, la tomo como la parte que me prepara, como que me introduce al tema que voy a compartir con ustedes hoy. Partamos de comprender qué es orar. Partamos de comprender qué es orar. ¿Qué es orar? ¿Cuál es la definición, diría yo, más pequeña y al mismo tiempo más exacta de la actividad que llamamos oración, orar u oración? ¿Cuál es? Ya lo estaban diciendo la mayoría de ustedes. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Repítanlo, por favor. Hablar con Dios. Esa es la definición más completa, más corta, más exacta de lo que es la oración. Oración es hablar con Dios. Y esto quiere decir que orar es una conversación. Por favor, cuando les tengan ustedes la idea, compartan. Es una conversación. Hasta debería decir que orar es un diálogo entre Dios y el creyente, o entre el creyente y Dios. ¿Qué dicen de lo que acabo de decir? Todos esos conceptos que acabo de vertir. Se puede decir que la oración es un diálogo, es una conversación. ¿Entre quiénes? Entre Dios y el ser humano. Entre el ser humano y Dios. Y a eso debería de llevarnos a cuál debe de ser o cómo debe de ser la oración. Es un diálogo, es una conversación. ¿Con quién dijimos? Y en eso deberíamos tener mucho cuidado porque dado a la falta de comprensión y a la falta de respeto que se tiene, uno comete imprudencia. Yo peleo conmigo mismo a la hora de orar porque mientras oro hay otros pensamientos que quieren venir a mi mente y es mi principal guerra. Yo estoy queriendo hablar con Dios, esa es la idea que tengo a la hora de orar, pero a la hora de orar estoy pensando y me molesto cuando veo a alguien que va a perturbar a alguien que está orando, valga la redundancia de alguien. No me gusta cuando veo a alguien está orando. Deberíamos de pensar que esa persona, por favor, está hablando con Dios y por lo tanto, si no por respeto a la persona, por respeto a Dios, no deberíamos de perturbar a esa persona. Me voy explicando. Lamentablemente eso no es cierto. No es así como nosotros vemos las cosas. Pero nosotros realmente, ¿para qué ocupamos la oración cuando usted ora? Realmente, ¿para qué ocupa la oración cuando usted ora? Para pedir. Eso no es orar. Cuando oramos deberíamos cuando menos esperar qué va a decir Él. ¿Qué quiere decir Él? O hasta pienso que a la hora de empezar a orar, yo no debo de... Es malcriado cuando uno llega a hablar con una persona y solo uno quiere... Es malcriado eso. Debería uno esperar que la otra persona sea la primera quizás, particularmente si hay niveles de autoridad. Si un hijo va a hablar con su papá, no debe ser el hijo el que... No, debe de dejar que el viejo hable primero. Amén. Ahora no estamos hablando entre humanos, estamos hablando de hablar con Dios. Nosotros ocupamos la oración casi exclusivamente para pedir y algunos para ordenarle a Dios que haga lo que nosotros queremos que haga. Para eso ocupamos la oración. Le pido y siento miedo que Dios se enoje. Le ordeno que levante, que sane a mí, y son todas oraciones egoístas. No estamos pidiendo que sane a un enemigo, que sane a mi mamá, que sane a mi papá, que sane a mi marido, que sane a mi mujer, porque estamos pensando en beneficios para nosotros. Casi siempre usamos en ese sentido la oración. Estoy queriendo introducir el tema. Al introducir esta predicación dije
que esta predicación vendría, a ver si recuerdan los dos vocablos que usé, esta predicación vendría como una oposición o una controversia. ¿Qué quiere decir eso? Lo contrario a eso que hacemos, vendría como una controversia a esa práctica de pedir, porque esta predicación tratará que Dios, el que le pide al ser humano. Esta predicación va a tratar de que es Dios. Y estoy hablando aquí casi de una ironía. Me cuesta llegar al momento de comprender, porque comprendo o medio comprendo quién es Dios y pensar que ese Dios como yo lo creo. ¿Cómo creen ustedes a Dios? ¿Cómo creen ustedes que es Dios? ¿Poderoso? ¿Qué otra cosa? ¿Todo lo sabe? ¿Qué otra cosa? ¿Misericordioso? ¿Qué otra cosa? Es irónico pensar que ese Dios que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador del mismo ser humano, yo creo que ese Dios, ahora ese Dios esté esperándome a mí para pedirme algo. Casi no lo puedo concebir. Es irónico que ese Dios todopoderoso me esté pidiendo algo a mí. Y sobre ese sentido es que va a venir la predicación de hoy. El tema para hoy es, ¿qué pide Dios de ti? ¿Quieren repetirlo conmigo? ¿Qué pide Dios de ti? Por favor, todos. ¿Qué pide Dios de ti? Una vez más. ¿Qué pide Dios de ti? Hagámoslo personal. Porque yo creo que todos estaban contentos diciéndole al otro, no, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Cuál es el tema de hoy? Ahora no es usted el que va a pedir, ahora es Él. ¿Y qué piensan de eso? Si fuera cierto que estamos concibiendo la idea, formando la idea, aceptando la idea, que Dios va a pedir algo, ¿qué piensan ustedes hacer? No es su tío, no, es Dios. ¿Cuál va a ser su reacción? Le estoy perdido yo con un auditorio como este que tengo. Ya pinté que el que va a pedir es Dios, pero usted dice que pida. A mí no me importa que pida. ¿Cuál va a ser su reacción si usted llega a comprender que Dios le va a pedir algo ahora? Yo digo que no debería de haber ni la menor objeción. Si Él me pide algo, yo lo complazco, yo se lo doy. Eso debería de ser una reacción ni tan sabia, sino lógica. Pero en la verdad eso no es cierto. Él pide y nosotros ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tema de hoy? Lo vamos a hacer personal mejor. ¿Qué pide Dios de mí? Hoy no somos nosotros los que le venimos a pedir algo a Dios, sino que Dios quien nos viene a pedir algo a nosotros. ¿Verdad que es irónico esto? ¿Verdad que cómo es posible? No lo había comprendido que Dios pida algo de mí. Y es cierto, es bíblico, es espiritual. Dios está pidiendo, y fíjate que con este tema están haciendo una serie de predicaciones que van a venir a continuación. Expresión que da a entender, esta que estamos hablando, que pide Dios de mí, expresión que da a entender algo contrario a diferencia de lo que se dice. Porque se dice que Dios no puede pedirnos nada. Esta expresión es algo contrario a lo que se dice, que Dios no necesita nada. Y es cierto que Él no necesita nada, pero Él pide algo de nosotros. Fundamento bíblico de esta predicación, vamos a ir a la Biblia ahora. Vamos a ir a Miqueas. Les va a costar un poquito porque yo estaba ahí con una persona antes diciéndole la cita a donde iba a predicar y no lo hallaba, lo buscaba
¿Estará antes de Apocalipsis o estará? ¿A dónde está Miqueas? Profetas menores. Y a eso te ubica en medio de, ¿cuántos profetas menores hay? 12. Ya te ubica en medio de 12 nombres, 12 libros. Miqueas, capítulo 6. Un premio al que lo haya primero. No, ahorita no le crea. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Me gusta porque los estoy viendo bien preocupados y fojeando y no aparece. Algunos no, algunos otros están, ay, qué ver. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? En la predicación, mientras desarrollo la predicación, me voy a referir al aspecto de las versiones, porque yo uso casi siempre la versión del 60, así se conoce, pero en esta predicación, ya dentro del comentario, me voy a valer de otra versión. En esta versión, la versión del 60, el versículo 8, que es el versículo central de esta predicación, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Leemos una vez más el versículo. ¿Lo leemos? Oh hombre, coma. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo tengo problemas, lo digo, lo comprendo, hasta con este asunto de las redacciones que no hubo mucho cuidado le cambiaron un poquito a la redacción del versículo, pero los estudiantes de la Biblia lo han dejado así y yo respeto esa decisión. Trasfondo del versículo leído. Trasfondo del versículo leído. Una de las reglas de la interpretación bíblica es la de los contextos. Hay una ciencia que trata sobre la interpretación bíblica y una de esas reglas de la hermenéutica, que es la ciencia que trata de la interpretación bíblica, es la de los contextos. Es decir, que para interpretar un versículo, como en este caso que estamos leyendo un versículo, se debe de leer la parte anterior y la parte posterior del versículo para poder comprender realmente lo que dice el versículo. Me explico. Para entender un versículo, algunos son tan sencillos que se explican de sí, pero otros tienen un poquito, tiene un poquito de complicación. Para comprenderlo hay que leer parte del versículo hacia arriba y parte del versículo hacia abajo. Al leer los versículos anteriores al versículo leído, notamos que hay como una discusión, que hay como una controversia, usé esos dos vocablos, entre el Señor Jehová e Israel, y para facilitar la comprensión, les pido que leamos los primeros 8 versículos del capítulo 6. Yo tengo mi Biblia abierta a ese capítulo, pero cuando yo estoy preparando las notas para compartir con ustedes sobre determinado tema, casi siempre uso leer otras versiones y me encontré con otra versión que nos facilita la comprensión tanto del versículo como del tema que estoy compartiendo. Y de esa nueva versión yo quiero que leamos los siguientes versículos del 1 al 8. La versión a la que estoy haciendo referencia es Nueva Traducción Viviente, que en este caso, no puedo hablar en términos generales, que en este caso la encuentro que tiene mayor facilidad de comprensión del texto leído. Ustedes van a ir leyendo la de ustedes. ¿Cuántos tienen la versión del 60? ¿Cuántos tienen otra versión? Deben saber qué versión usa. No ande leyendo así por leer. Dice que es Biblia. No, va a ser que sea la Biblia de Mormón. Y debe saber qué Biblia es la que está leyendo. Estamos.
van a ir notando, fácil comprensión, en esta versión que yo voy a usar. Yo, como no tengo otra versión de la Biblia que yo uso, tanto en mi oficina como aquí, de la del 60, tuve que copiar de la versión traducción viviente, la nueva versión traducción viviente, esta parte que voy a leer, la cual dice: escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoquen a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. No sé si ya vamos entendiendo ahora que hay como una discusión, como un pleito entre el Señor Jehová e Israel, y Él está pidiendo que los montes, que las montañas sean testigos de este pleito, de esta discusión que va a haber. Versículo 2. Y ahora, oh montaña, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Nosotros no hemos entendido que Dios pelea con las personas que le llevan la contraria. Versículo 3. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Le está preguntando a Israel, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés y a Aarón y a María para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey de Balad de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo en lugar de eso Balaán, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje a la arboleda de acacias, a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. ¿Qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas. Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite y de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por sus pecados. Porque Israel estaba pensando que Dios era muy exigente. Así como los dioses paganos que les pedían a su pueblo que sacrificaran a sus hijos, Israel se está quejando y dice, casi parecido a lo que hacemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes sienten que la vida en Cristo es bien pesada? Que el evangelio es muy exigente. Que nosotros hemos perdido mucho con haber venido a... ¿Cuántos de ustedes piensan así? No me digan que no, hombre. Cuando es todo lo contrario. Nuestra carga aquí, si hay algún mandamiento, es ligero. ¿Cuántos dicen amén? Es ligero. Ahora entramos al versículo 8. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué es lo que Él exige de ti? Quiere decir que hagas lo que es correcto. ¿Qué dice la versión que ustedes están usando? Que hagas justicia. Justicia es lo correcto. Que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Y que camines humildemente con tu Dios. Hemos leído los contextos superiores del versículo que estamos usando. El versículo de nuestro tema es el versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Entre otras cosas, Él te ha declarado dos cosas. ¿Cuáles son las que le ha declarado? No, Él le ha declarado dos cosas. Lo que es bueno, le ha enseñado, mejor la palabra declarar creo que los confundió. ¿Qué le ha enseñado el Señor Jehová a Israel? Que Él es bueno. Y le ha enseñado qué es lo que Él pide. Nosotros deberíamos tener claridad qué es lo que Dios nos pide, hermanos. Dice, yo les he enseñado que es bueno y qué es lo que pide de ustedes. Y aquí en el versículo solo pide 3 cosas.
Ahora tratemos de interpretar el versículo. Vamos a interpretar el versículo. Es curioso que a pesar que la discusión es entre el Señor Jehová, debería decir pleito, entre el Señor Jehová e Israel, en el versículo particularmente, y aquí tengo problema con las versiones, en el versículo de la versión del 60, me gusta cómo está escrito. ¿Qué dice el versículo que estamos leyendo en la versión del 60, esa versión que ustedes tienen? ¿Cómo empieza? Ahí nomás. Hombre, ¿no les parece curioso que a pesar de que el pleito entre quién es? Entre el Señor Jehová y el pueblo, la nación completa, a la hora de dirigir el mensaje, él usa el versículo, el profeta, el escritor, usa el singular. Hombre. Por supuesto, de una sola vez hay que decir que en los términos bíblicos, cuando se dice hombre, también va incluida a la mujer. O es posible que cuando se usa el vocablo hombre, va implícito la idea de que el jefe de la familia ha sido el hombre. El que responde por la familia debe de ser el hombre, pero no es ese mi tema de discusión ahora. Entonces, pero me estoy refiriendo que usa hombre, hombre. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, al hombre, al hombre. Ese es el sentido del trato de Dios, así ha sido el trato de Dios siempre, ese es el estilo, puse una palabra no correcta. Ese es el estilo del trato de Dios porque Él sabe que los pueblos se componen de personas y para que los pueblos hagan algo, todo se origina en una persona. Uno al revés, uno quisiera que las multitudes hagan primero para que... No, el trato de Dios es que todo empiece con un hombre. Todo empiece con una persona. ¿Cuántos de ustedes no están satisfechos con la forma que se administra esta congregación? Con el sentido que debe de ser un culto al Señor. ¿Cuántos de ustedes piensan que un culto debe de ser más fervoroso? ¿Cuántos de ustedes creen que un culto debe tener más libertad? Por favor, contéstenme. Hoy no está peleando el Señor Jehová con Israel, sino el pastor Amaya con su congregación. ¿Cómo quisieran que fuera? Pero usted está pensando que cambien los otros. No, cambie usted. Que las cosas empiecen con usted. Ya puede imaginar lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo empiece a tratar con cada uno de nosotros y empiece a generarse un ambiente que el culto sea un verdadero culto delante de la presencia del Señor. Hemos venido para adorar en espíritu y en verdad. Hemos venido para alabar a Dios como debe de hacerse. Pero todo eso empieza con una persona. Así son las cosas con la iglesia. El Espíritu Santo trata con la iglesia, pero para tratar con la iglesia, primero trata con las personas individuales que integran la iglesia. Aquí el Espíritu Santo quiere tratar con usted, conmigo. Y Él quiere tratar contigo ahora. Para eso nos reunió y a Dios gracias fuimos dóciles para estar en este culto al Señor. El sentido del versículo es que a pesar de lo que decían los judíos o de lo que decimos nosotros en el día de hoy sobre que hay muchos mandamientos y que la carga del evangelio es pesada, ese es el sentido del versículo, es pesado, eso no es cierto. El sentido del versículo es que a pesar de lo que decían ellos, nosotros debemos de comprender que no es cierto, lo dije hace un momento, no es cierto que el evangelio sea pesado. No es cierto, la Biblia es clara cuando dice que la carga aquí es ligera, es poca. Ellos allá estaban quejándose y por eso citan una serie de cosas que deberían de hacer y él dice, no, yo no quiero que me traigan todas esas cosas, porque allá fíjate, a lo que ellos estaban queriendo copiar, que eran los ídolos, allá los ídolos les pedían que entregaran sus hijos mayores. Y él dice, yo no estoy pidiendo eso. Yo solo estoy pidiendo, y ahí aparece el contexto, la parte literal del versículo que estamos leyendo.
En el versículo el Señor Jehová dice que solo le había enseñado a lo que es bueno y lo poco que Él pide. Ese es el sentido del versículo leyendo sus contextos. Como ustedes seguramente ya notaron que el Señor Jehová solamente pide 3 cosas. ¿Notaron eso? ¿Cuáles son las cosas que pide? ¿Notaron eso? Sí. Y aquí viene una curiosidad. Esas son las cosas que son bonitas a la hora de ir pidiendo guianza del Espíritu Santo. Dios solamente te pide hacer justicia, la primera, pero quiero referirme a eso que acabo de decir. Solo hay 3 cosas. Ya me las dijeron, ¿verdad? Como ustedes seguramente ya notaron, el Señor Jehová solamente pide 3 cosas. Pero no sé si notaron, aquí aparecerán los que están ahí metidos en el pasaje y en la predicación. No sé si notaron la diferencia que hay entre las primeras 2 cosas que pide Dios y la última. ¿No han notado? La diferencia que hay entre las primeras 2 cosas que pide Dios y la última. ¿La notaron? ¿Qué es la diferencia? Un premio a quien me ilumine. Que las primeras son para mi relación con otras personas. Él no está pidiendo las 3 para Él. Él solo está pidiendo la última para Él. Pero las primeras 2 es para la relación que debía de haber entre ellos y las demás gentes del pueblo. ¿Notan eso? ¿Notan eso? Yo espero que lo mantengamos. Por eso es que a pesar de que voy a tratar los 3 aspectos, me voy a entretener un poco más, voy a hacer un poquito más de esfuerzo, porque la última cosa es la que Él pide para sí. Es la última. Pero las primeras 2, Él las pide. No esperemos no, Él las pide, pero las pide para que yo las desarrolle en mi relación con otras personas. Partimos de eso, ¿estamos bien? Ahora, ¿cuál es la primera? Dios solo te pide hacer justicia. ¿Cuál es la palabra que aparecía en la versión que dije de Nuevo Traducción Viviente? Exacto. Es decir, que hagas lo que es correcto. En la versión del 60, Él te pide que hagas justicia. ¿Qué quiere decir justicia en esta relación que la presenta la Biblia y que yo la estoy usando? ¿Qué es justicia? Es la manera correcta como debemos de tratar a las otras personas. Es importante comprender el contexto del vocablo justicia. En este caso, el Señor Jehová está pidiendo que fueran justos. ¿Cuál es la palabra allá? Que fueran correctos. No en el caso de Él o para Él. Él lo pide que sean correctos en la manera de relacionarse con las otras personas. En este caso, el Señor no está pidiendo que fueran justos delante de Él, porque ya sabemos que no hay justo delante de Él. Nadie. Y que las justicias humanas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por eso es que Él no está pidiendo justicia delante de Él, sino que está pidiendo que actuaran, en el caso de ellos y en el caso nuestro, que actuemos en manera correcta, en manera justa con las demás personas. Que hagas lo correcto. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir. Una vez más, creo que voy bien con el tiempo. Una vez más, hago alusión a los contextos y hoy al inferior, en el cual, decía el de abajo, en el cual notamos que en aquel tiempo había mucha injusticia entre el mismo pueblo. Y ya van a ver lo que dice este versículo. Solo tomé el versículo 11. Quieren ir rápido. Deberían estar sus Biblias a ese capítulo que estamos leyendo. El versículo 11, ¿qué dice? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas
engañosas. Y si usted lee todos los versículos que hay en ese contexto, estaba refiriéndose a lo que hacían unos judíos contra otros judíos. Hay mucho que decir en eso. En ese tiempo los judíos, el que tenía más centavos le prestaba al otro y se lo prestaba con intereses altos. El otro, mira, si alguien llegaba donde alguien que tenía centavos, mira, yo tengo necesidad, ¿por qué no me prestas? Pues sí, pero vos tenés 4 hijos, ¿por qué no me traes un hijo para que, yo te voy a prestar, pero tráeme un hijo para que trabaje? Y estaba viendo una serie de injusticias. Y por eso ahora él dice, yo solo te pido que se comporten correctamente con los demás. Que no actúen como actúan los impíos allá. Es posible, y ayúdenme a ponernos en el contexto correcto, apropiado. Es posible que por nuestro nivel social esta parte no tenga tanta aplicación. No sé si están pensando ustedes, porque aquí son pocos los comerciantes que tenemos. No tenemos nadie que yo sepa que presta dinero. ¿Hay alguno de ustedes? No tenga miedo que tan pronto pase el culto le vamos a caer encima para que nos preste algo. Pero estoy pensando que aquí, como todos estamos casi en una misma olla y todos no tenemos que prestar a nadie y mejor preferimos aguantar que andar prestando, es posible que por nuestra condición social esta parte no tenga tanta aplicación. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo solamente nos pide que seamos correctos en el trato de los unos con los otros. Eso es lo que nos pide, que seamos correctos. Si presta, porque en eso todavía nos cae. ¿Cuántos han prestado? Y eso sucede bien fácilmente. Entre vecinos. Esa es la ventaja que yo tengo, que casi yo no tengo vecinos de la misma iglesia que vivan juntos. Aquí vive Juan José y aquí vive María y la otra, sino que uno vive en un barrio, otro vive en otro. ¿Qué posibilidad tenga yo que va una hermana y va, présteme la olla, hermano, y esa olla no volvió? O présteme unas libras de tal cosa y esas libras no volvieron. Entre los evangélicos se usa mucho. Yo pienso que en Centro Cristiano no tanto. ¿Qué me dicen ustedes? Ese silencio me dice otra cosa. Dejamos ahí que nos comportemos. Eso es lo que él pide. Que nos comportemos correctamente, justamente. Eso es lo que él nos pide. Número 1. Número 2, ¿qué pide? Dios solamente pide amar misericordia. Amar misericordia. ¿Comprendemos lo que es misericordia? Si le preguntara a usted personalmente qué es misericordia, ¿qué me diría? Por favor, ¿qué es misericordia? Yo les pregunto cosas que yo se las he enseñado y que yo pensaría que ustedes me iban a contestar rápidamente. ¿Qué es misericordia? Misericordia. Por favor, piensen. Favor inmerecido. Algo que uno no merece. Misericordia. Misericordia. La misericordia representa no palabras. Porque ¿cuántos de ustedes tienen misericordia los unos con los otros? Lo dicen en palabras, pero no en hechos. No. La misericordia representa no las palabras, sino el trato compasivo que se debe tener de una persona que se llama evangélica hacia otras personas que pueden estar incluidos los que no son evangélicos. Misericordia. Misericordia. Yo pienso y creo que nosotros deberíamos de practicar misericordia más que nadie. Porque hemos sido envueltos en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensaría que nosotros andaríamos hasta un poquito desesperados queriendo demostrar misericordia para otros porque nosotros... ¿Cuántos de ustedes creen que han sido envueltos en misericordia? Quizás cambie la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que lo que son y lo que tienen lo han adquirido porque ustedes son tipos? Ustedes son
tienen un cerebro muy desarrollado, muy astutos. Y allí ya no sigo hablando porque puede hacer que llegue a decir cosas, porque yo me hallé un nuevo negocito de vender un poquito de marihuana que me llevaron y por eso conseguí un montón de centavos. Yo pienso que en términos así, nosotros hemos sido objeto de misericordia. No solo de otras personas, especialmente hemos sido objeto de misericordia de Dios. Yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, lo que soy, lo que tengo y hasta lo que creo es por pura misericordia de Dios. Y por supuesto que lo primero que debemos de hacer cuando hemos sido envueltos en misericordia es tratar con misericordia a las demás personas. Ya dije que esta aplicación aquí de estas dos cosas, de arriba justicia y hoy misericordia, no es para Dios. Uno se vuelve hasta un poco loco. Es que yo tengo misericordia de Dios. ¿Qué les parece eso? Dios no necesita mi misericordia. Él me envuelve a mí en misericordia. Yo necesito, si comprendo que he sido envuelto en misericordia, yo necesito devolver esa misericordia hacia mis hermanos, hacia las demás personas. Y ahí hay mucha tela que cortar, porque uno generalmente dice, si este anda en desgracia por Aragán, o si este por aquí, mire, y nosotros no andamos allí y allá solo porque hemos sido envueltos en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin embargo, y a pesar de la deuda de misericordia que hay en cada uno de nosotros, ¿cuántos dicen amén? A pesar de la deuda de misericordia que hay en cada uno de nosotros, en la mayoría de casos nos olvidamos de esa deuda y actuamos de la manera más contraria. Nos volvemos duros. No queremos dar. No queremos tener misericordia para otros. Eso yo lo he visto hasta en los tratos de la iglesia. Hermanos que han sido bien duros con otros. Ay, Señor, esto es una cosa peligrosa. Después uno necesita ser envuelto en misericordia. En la Biblia hay como el ejemplo, o en la Biblia hay un caso que el Espíritu Santo, lo voy a decir como lo escribí, como lo entendí. En la Biblia hay un caso que el Espíritu Santo quiso que se escribiera para que nos viéramos en ese espejo y tratemos de cambiar o de corregir esa mala actitud. ¿A qué caso me refiero? Mateo 28, 23 al 35, y una vez más quisiera que leyéramos, creo que tengo tiempo de leer. Vamos a ir a Mateo, aquí sí no debe de haber confusión para encontrarlo. ¿O sí hay todavía? San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18, versículos 23. Me gustaría solo contarles la lectura. Ya lo encontraron, ¿verdad? Ténganlo ahí entonces si me escuchan. El Señor estaba hablando con Pedro sobre la misericordia, sobre el perdón, porque la misericordia tiene que ver con perdón, fíjese. Y entonces Pedro le dice, ¿cuántas veces puedo perdonar a alguien que me esté fregando? 7, y él mismo agrega, 7, porque ya para Pedro 7 era un número alto. Y el Señor le dice, no, 7. 70 veces 7. 70 veces 7 debes de perdonar. Y eso es tener misericordia. Entonces el Señor, para que Pedro entendiera, les dijo, les voy a contar una parábola. Voy a contar una parábola. Una parábola es una figura retórica a través de la cual se quiere hacer más simple una enseñanza. Entonces dice, fíjate que había un hombre, un rey, que un día él quiso hacer cuenta con los que le debían. Y los llamó a uno que le debía bastante. Y cuando lo llamó y le dijo, quiero que me pagues, ya llega mucho tiempo me debes, ya es tiempo que me pagues. Y el hombre se postra y dice, Señor,
perdóneme, ¿cómo le voy a pagar esa gran deuda que yo tengo con usted? No puedo pagar, se la tengo hijos. Y dice que el Señor le dijo, el Señor fue movido en la parábola y le dijo, está bien, te voy a perdonar, te perdono, haz cuenta que no me debes. Y el hombre sale del palacio y va a su casa, y mientras iba se encuentra a uno que le debía unos 20 pesos. Y entonces dice, mira, le dijo, Dios te ha puesto para que encontrarme contigo y hoy me vas a pagar lo que me debes. Era poco, no era en comparación ni la décima. Y el otro le dijo, no, yo ¿cómo le voy a pagar? Y no tengo. Pues no, le dijo. Ya llamó a los guardias y lo zamparon preso al pobre que debía poquito, porque el otro Pero alguien que estaba observando vio lo que había pasado y dijo, este bandido lo que hizo. Y se fue donde el rey, donde el señor que tenía, y le dijo, fíjese señor, que yo no es que sea metiche, pero pasando ahí, como lo hacen los demás hermanos, eso es bien lindo, porque casi ninguno de los hermanos es así, lengua grande. Mire, yo no le quería decir, me dicen a mí, pero viera que la hermana Julano o el hermano Julano, es de una manera bien. Entonces le dice, ahí observando, fíjate que aquel que usted le perdonó, aquella gran cantidad de dinero, le dijo, a él le debía otro un poco y lo agarró, ya lo metió preso y el pobre está allá en la cárcel, esa cárcel grandota. Y el rey dijo, mándenmelo a buscar a ese. Y lo fueron a traer y ahora le cambiaron las cosas a él porque le dijo, yo te perdoné a vos todo lo que me debes. Tú deberías de haber hecho lo mismo, perdonarle a ese. ¿Y por qué no lo hiciste? Hoy sí te va a tocar no solo pagar físicamente, sino pasar a la cárcel, que es donde debes de vivir. Entonces, este ejemplo nos hace vernos en un espejo en el que nosotros casi siempre nos vemos. Envueltos en misericordia, ¿cuántos dicen amén? ¿Somos buenos para dar misericordia a otros? No somos tan buenos. Yo creo que hicieron bien en callar. Porque si yo hubiera visto que alguno de ustedes hablaba, no, lo hubiera felicitado. ¿Qué pide Dios de todo lo que pide? ¿Qué es? Hoy vamos a hablar lo que Él pide para Él. Hemos visto lo que Él pide de nosotros hacia nosotros mismos. ¿Qué pide Él? Dios solamente te pide humillarte ante Dios. Humillarte delante de Dios. Ahora si la cosa no es no, es humillarte delante de Dios. No pide muchas cosas, sino humillar. Espero que hayan notado, como ya lo dije, que los dos aspectos primeros, Dios no los está pidiendo para sí, sino para otros humanos. Pero hoy Dios está pidiendo algo para Él, que se le debe tener a Él. ¿Y qué pide? Que nos humillemos delante de Dios. Hagámoslo personal. Que me humille. Él me pide que me humille delante de Él. Él me pide que me humille delante de Él. Pregunto, y cuánto quisiera que no solo fueran preguntas retóricas, sino que hubiera tiempo para que me contestaran y quizá haya un pequeño tiempo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene razón este pedido de Dios? ¿Por qué se quedan callados? Solo hay una persona que allá, la voy a volver a repetir porque puede ser que algunos por estar escribiendo no pensaron que era con ustedes que estoy hablando. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el asunto que estamos hablando? Que Él pide que yo me humille delante de Dios. Dios pide que yo me humille delante de Él. Y la pregunta es esta. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene razón que yo me humille delante de Dios? ¿Seguro
Si no estoy hablando ni siquiera del presidente de la República, estoy hablando delante de Dios. Delante de Dios. El segundo planteamiento, ¿tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Y tiene razón que yo me rebele, me niegue a ese pedido de Dios? Lo repito. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? ¿Tiene razón que yo me rebele, me niegue a ese pedido? ¿Cuál es el pedido? Él está pidiendo, yo te pido que te humilles delante de mí. Y estoy preguntando, ¿tiene sentido, tiene razón, tiene lógica que yo me rebele y diga, no me rebelo? ¿Tiene sentido, tiene razón, tiene lógica eso? ¡No! Yo creo que quien actúa así está loco. Le golpearon el cerebro. ¿Están conmigo? Sin embargo, es lo que más hacemos. Los seres humanos somos rebeldes delante de Dios, siguiéndole los pasos a Israel. ¿Sabe por qué Israel tuvo grandes problemas? Por no humillarse delante de Dios. De Israel, el Señor Jehová usa una figura. Este pueblo dice ¿qué es lo que Él dice? Es de dura. Y ya les he explicado qué quiso decir Él con dura cerviz. Es duro de columna vertebral. No quiere. El ser humano, después del pecado, por naturaleza pecaminosa, es rebelde a humillarse delante de Dios. Mire lo que han dicho grandes hombres de Dios. Solo voy a tomar unos 2 versículos. Salmo 103. Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas. El primer versículo. Yo esperaría que la mayoría de ustedes, y porque está probado que inclusive los ateos, no es cierto que sean ateos, quieren hacer ateos para vivir de acuerdo a lo que quieren, pero no hay nadie, y cualquier pensante sabe que el ser humano y todo lo que existe, por eso es que cuando yo hablo de Dios como el creador, el creador y el alimentador de todo lo que existe. Y por eso David dice, nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino que nosotros nos creó Dios. Y por eso es lo lógico, lo procedente, lo razonable, que nos humillemos delante de ese Dios que nos creó, que nos hizo. Salmo 8, 3 y 4. Salmo 8, 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Lo han encontrado ya? Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la tierra y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? No voy a comentar más del versículo porque quiero solo sobreentenderlo, que entre otras cosas, Pedro aquí está refiriéndose a lo pequeño que es el ser humano delante de Dios. Todas las grandezas, y él dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Primera Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por alguna razón que viene del enemigo, que viene de Satanás, no hemos comprendido que el
camino a la exaltación es la humillación. Si usted quiere ser exaltado, lo que debe de hacer es humillarse delante de Él. Dice Lucas, estoy leyendo versículos de la palabra de Dios que hablan de lo mismo. Lucas 14:11, Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino, la senda, la exaltación es la humillación. La humillación delante de Dios es el camino a la exaltación. La rebelión ante Dios es el camino a la humillación. Y solo estoy pensando que con esta predicación están haciendo una nueva serie, porque si habláramos de la historia que registra los casos de lo que ha pasado cuando alguien se rebela delante de Dios, sabríamos que no nos conviene. Solo como muestra, en el Antiguo Testamento hay un hombre que se considera uno de los reyes de las naciones más poderosas de una época del mundo, y me refiero a Nabucodonosor, al punto que un día él se gloría al ver todo lo que había adquirido y conquistado, y él se cree más poderoso que Dios. ¿Y saben lo que le pasó a Nabucodonosor? Una cosa sencilla. ¿Qué hizo Dios? Hizo mucho Dios para humillarlo y para hacerle entender que Dios está en los cielos y está sobre todas las cosas. ¿Sabe todo? Solamente lo poquito, el detalle que hizo. ¿Sabe lo que hizo? No, ¿qué hizo? No, eso es resultado. No, eso es resultado. Perdió la razón. Se enloqueció. Y cuando él amanece loco, ¿sabe lo que empieza a hacer? Sus sirvientas le ofrecieron comida y va caminando al campo. Y al llegar al campo, ¿sabe lo que hace? Se tira en 4 patas y empieza a comer grama, zacate. Y ahí pasó hasta que le creció las uñas, le creció pelo sobre su hombro. Y no salió de ahí hasta que se humilló delante de Dios. Nosotros, al ser un poco rebeldes, hemos tenido mucha misericordia, porque la locura no es tan grande la que nosotros tenemos. Porque estamos un poco locos cuando usted dice, no, yo ya no voy a seguir las cosas de Dios. Es que mucha exigencia. Y yo solo estoy pensando, tan bonito que se ve o tan alentada que se ve la persona, pero ya está todo, ya está tarada. Ya está tarada. Porque la lucidez principal es reconocer que yo debo de humillarme delante de Dios. Y es posible que sea envuelto en misericordia y que en la manera de Él me exalte cuando fuere tiempo. El principio de la humillación radica en el reconocimiento y aceptación de quién es Dios o las personas que lo integran. De ahí, si comprendiéramos quién es Dios en la verdad, en la realidad, no nos costaría humillarnos. Porque yo no le estoy diciendo que se humille delante de una persona. No, esta parte dice que nos humillemos delante de Dios. Y delante de Dios, hermanos, deberíamos de venir rapidito, reconociendo lo que Él es, Dios, y que mi gran ganancia está en reconocerlo a Él y humillarme delante de Él. Por supuesto que la Biblia, Dios y la Biblia es sabio, porque Dios sabe, el Espíritu Santo sabe que cuando uno se humilla delante de Dios, todas las demás cosas caen por su peso. La obediencia cae por su peso. La fe cae por su peso. Dígame qué otra cosa cae por su peso si aceptamos quién es Dios. Si lo aceptamos a Él como Él es y nos humillamos delante de Él, las demás, yo quiero ser obediente porque estoy
humillado delante de Dios. Que el Espíritu Santo añada bendiciones en este pueblo que hoy escuchó esta palabra. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.